Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema del verbo y estábamos explicando justamente cuándo eran verbos regulares. Ahora vamos a ver los modelos de conjugación en los verbos regulares. Dice, en español se distinguen tres modelos de conjugación que se identifican tradicionalmente por la vocal de las terminaciones de los verbos en infinitivo. ¿Sí? Los verbos en infinitivo. Esta vocal es conocida como vocal temática, BT, vocal temática, y da lugar a la denominación de primera, segunda y tercera conjugación. Entonces ya te he hablado de las personas, ¿no es cierto? Hemos anticipado. Entonces esa conjugación se va a dar según las personas gramaticales y nos dice que se van a dar por verbos en infinitivo. Entonces los irregulares, mejor dicho, los regulares se van a presentar como verbos en infinitivo. Por ejemplo, en terminación ar, ir, infinitivos. Ar, ir. ¿Listo? Entonces, en la primera persona, ar, que es en a, segunda persona, que es la e, y tercera persona, ir, ¿no? Que es la i. Los verbos que se toman como modelo para la conjugación regular son los verbos amar, terminado en ar, ¿sí? Para la primera persona o la primera conjugación, ¿sí? El tener para la segunda conjugación y el partir para la tercera conjugación. Amar, tener y partir. Infinitivos, ar, ir. Te lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Todos los verbos están en infinitivos, saltar, comer, reír, bailar. Ar, ir. ¿Sí? Entonces, en este cuadro vamos a observar el modelo de conjugación del presente, del indicativo, presente, ¿sí? Listo, en el que podrás comprobar que los paradigmas flexivos de la segunda y tercera persona de conjugación son parecidos, salvo por una excepción en la primera persona del plural. O sea que las conjugaciones en pasado, presente y futuro de estos verbos terminados en ar, ir, van a ser muy parecidos, ¿sí? Muy parecidos, salvo con una u otra que van a cambiar ligeramente, ¿sí? Veamos, en amar, primera persona, yo amo, ¿sí? Ven, está diciéndome que es en presente, presente, yo amo. Yo temo, yo parto, ¿sí? En los tres verbos. Vamos con tú amas, ¿sí? Tú temes, tú partes. Mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Seguimos, ¿no? A, E, I, ¿sí? Listo. Vamos, él ama, él teme, él parte, ¿sí? Nosotros amamos, nosotros tememos, nosotros partimos. ¿Te das cuenta? A pesar de ser otro verbo, tienen prácticamente la misma escritura. Simplemente está variando los sufijos. Las raíces se mantienen. Ustedes aman, ustedes temen, ustedes parten. Ahí hay una ligera variación. Pero, por ejemplo, en el yo, mira, o, todos igualitos. En el tú hay una ligera variación acá, ¿no? Ligera, que se reconoce fácilmente. Ellos aman, ellos temen, ellos parten. También una ligera variación. Como lo mencionaron en el cuadro anterior, a veces se presenta en la primera persona, en la segunda persona, etcétera. No hay ningún problema. O en la tercera persona. ¿Sí? Son pequeñas variaciones, muy fácil. Entonces los verbos regulares se pueden conjugar muy fácilmente. ¿Sí? Todos los verbos regulares están en infinitivo, ar, ir. Y voy conjugándolos en las personas gramaticales. Veamos ahora los verbos irregulares. ¿Cuáles son los irregulares, profesora? Los verbos irregulares no sirven o no siguen, disculpen, el modelo. No siguen el modelo que hemos visto anteriormente, el de la conjugación verbal, el de amar, temer o partir. Estos verbos presentan irregularidades, ¿sí? No son normales, son anormales, vamos a decirlo así. En la conjugación de alguno de sus tiempos verbales, quiere decir que va a haber un radical cambio cuando se conjugue en los tiempos verbales, ya sea por alteración de la raíz, ya que la raíz cambia, o la desinencia o la terminación, los sufijos cambian. No va a ser tan sencillo y prácticamente invariable, casi invariable como los regulares, sino los irregulares van a cambiar radicalmente. La alteración de la raíz o los sufijos o desinencias se pueden dar en verbos como los siguientes: el verbo dar, el verbo ir, el verbo caber y el verbo ser.
Entonces, se puede dar en cualquier verbo. Tengo que analizarlo. A pesar de ser infinitivos terminados en ar, er, ir, pueden ser irregulares porque sus conjugaciones van a ser diferentes, difíciles, complejas, distorsionadas. A eso se refiere. Cuando los verbos irregulares alteran su raíz o desinencias, normalmente la raíz se diptonga. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos el verbo jugar, tener y convertir. Yo juego, ¿no? Yo tengo, yo convierto, ¿sí? Tú juegas, tú tienes, tú conviertes. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, muy sencillo. Vamos a ver los tipos de verbos irregulares. Vamos a ver los tipos de verbos irregulares. Tenemos los irregulares vocálicos o vocálicas, ¿no? Estas irregularidades vocálicas. Dice, la modificación que sufre el verbo en su raíz produce alteraciones en vocales o también entre vocales o diptongos, ¿sí? Produce alteraciones, ¿sí? Listo. Tú no dices, a ver, eh, yo juego, tú juegas. Listo. Qué interesante, ¿no? Listo. Tú no dices, tú jugo, imposible. O juego, ¿no? Tu juego, imposible. ¿Listo? Vamos a ver, dice sufre alteraciones en las vocales. Veamos. Alteraciones entre vocales de pedir a pido. ¿Sí? Mira, te das cuenta. Pedir, ¿no? A ver, pedir y pido. Yo pido. El verbo es pedir. El verbo en infinitivo es pedir, ¿sí? Terminado en ar, er, ir. Pero para su conjugación, no decir yo pedir, tú pedir, el pedir. No podemos conjugarlo de esa forma. Entonces, ¿cómo lo conjugo? Transformándolo. En este caso, a través de la vocal. Yo pido, tú pides, él pide. ¿Te das cuenta? Ha variado radicalmente, pero a través de la vocal. Luego tenemos las alternancias entre vocales y diptongos. Por ejemplo, contar a cuento. El verbo en infinitivo es contar, pero yo no puedo conjugar el verbo contar. Yo contar, tú contar, el contar. No. Entonces lo cambiamos y se va a convertir en su transformación mágica del verbo en un diptongo, vocal cerrada y vocal abierta, ¿sí? O dos vocales cerradas, dependiendo. Entonces yo digo yo cuento, tú cuentas, él cuenta. Lo mismo de entender. No digo yo entender, tú entender, él entender. Imposible. Lo conjugo, lo convierto para ser conjugado. ¿Y cómo va a resultar? Entiendo. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende. ¿Sí? Es de esta forma como funciona. Veamos los verbos irregulares consonánticos, ¿sí? Nuevamente otra variación, pero a través de consonantes. Se producen aquellos verbos que se añaden una o más consonantes para que pueda ser conjugado. Por ejemplo, el verbo padecer. Yo padecer, tú padecer, él padecer. No, profe, irregular no se puede conjugar. No es como el verbo de repente contar. A ver, vamos a ver si contar. Yo contar, tú contar, él contar. Tampoco, profe, es irregular. Cantar. Yo cantar, tú cantar, él cantar. No, profe, tampoco es irregular. ¿Sí? Jugar. Yo jugar, tú jugar, él jugar. No, profe, irregular. ¿Sí? Listo. A ver, ¿te das cuenta? Entonces son irregulares en su forma, tienen que transformarse. Veamos que en las consonantes, padecer, padecer, ¿no? No es yo padecer, es padezco, yo padezco, tú padeces, él padece. ¿Qué cosa? Yo padezco de una enfermedad, tú padeces de una enfermedad, él padece de una enfermedad. En campos oracionales, hacer, ¿no? Yo hacer, tú hacer, él hacer, ¿no? Yo hago, puede ser, tú haces, ¿no? El hace, ¿listo? Conjugación de verbos. Los verbos de este tipo deben tener el rasgo común de terminar en la mayoría en casos de ser, ducir o aer, ¿sí? A veces terminan, pero te vas a dar cuenta. Sí, te vas a dar cuenta, porque justamente se cambian las consonantes. Mira, padecer y cambia padezco, ZC, el otro simplemente terminaba en eri, ¿sí? Listo, mira, hacer tenía la consonante C y ha cambiado por la consonante G. En cambio, en el otro cambiaban las vocales. ¿Te das cuenta? Simplemente cuando lo empieces a conjugar y cambies el verbo, te vas a dar cuenta si ha cambiado la vocal
o se ha cambiado la consonante para saber qué tipo es. Luego tengo los irregulares mixtos. Son aquellos verbos que presentan tanto una irregularidad de consonante y vocal, o sea, cambia la vocal y la consonante, ambos en la misma palabra o el mismo verbo. Decir, mira, decir, C, consonante y vocal. Y yo digo, yo digo, G-O, cambio consonante, cambio vocal, para ser conjugado. Los verbos con raíces, a ver, me dice supletivas, ¿sí? Los verbos con raíces supletivas. Los verbos con raíces supletivas son aquellos que presentan dos o más raíces, o sea que se pueden escribir de forma diferente, totalmente diferente. Ir, iré, voy, ¿no? Yo voy, yo iré. ¿Te das cuenta? Totalmente diferentes del verbo ir. O del verbo ser, somos, nosotros fuimos. Totalmente diferente. Y tenemos los verbos defectivos, que son aquellos verbos que poseen una conjugación incompleta, es decir, no se conjugan en algunos tiempos y personas. Por lo tanto, los verbos defectivos tienen ese defecto de ser irregulares porque no se conjugan, no existen de repente para la tercera persona del plural, no existen para la primera persona del singular, no existen, desaparecen, no se pueden conjugar en todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, acontecer, acontece, acontecen. Solo se conjuga en la tercera persona del singular y el plural. Yo acontecer, yo acontezco, yo acontecimiento, no. ¿Sí? Por eso me dice que solo se conjuga en una persona. Por eso son defectivos, tienen defectos. Solo se conjugan en algunas personas y en algunos tiempos. Muy bien, después de esta explicación tan interesante que nos da la teoría de nuestro libro, vamos a pasar a las actividades. ¿Cómo resolver entonces nuestras actividades? Primero, vamos a ver el aspecto teatral o el tema teatral o sociodrama, ¿sí? Dice, formen grupos y elijan entre los siguientes temas el que te parezca más interesante, ¿sí? Y representa tu dramatización. La influencia del Internet en los adolescentes, la falta de comunicación entre los padres e hijos, la baja autoestima, también la inseguridad personal o la falta del respeto en lugares públicos. Elabora un esquema en el que se organicen las partes de la historia. Haz una historia con uno de los temas, escríbelo, ¿sí? Luego vas a distribuir los personajes. ¿Qué vas a considerar? Dos personajes, solo dos personajes. Tú vas a ser los dos personajes, ¿sí? Vas a inventarte que tú vas a ser los dos, el bueno, el malo, el protagonista, el antagonista, yo no lo sé. Tú, ¿sí? Has visto muchas parodias, muchos monólogos que una sola persona son varios personajes. Vas a escoger también al narrador que presenta la historia, ¿sí? El narrador lógicamente es otra persona, en este caso podría ser tú o podría ser simplemente otra persona de tu familia. No hay ningún problema. Luego, antes de presentar la presentación oficial, considera los siguientes criterios. Vas a leer y considerar los siguientes criterios como que realicen un ensayo previo, tienes que ensayar, ¿no? Evaluar si todos los actores, en este caso tú, están cumpliendo con todo lo especificado anteriormente, ¿sí? Y finalmente vamos a revisar el trabajo. Yo voy a poner la puntuación, lógicamente que tú también lo vas a realizar. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a presentar en una grabación. ¿Sí? Lo puedes hacer, yo creo que está muy fácil, de 5 minutos en el cual tú puedes hacer dos papeles, ¿sí? Dos personajes, muy sencillo, le pones pausa y continúas tu grabación, apréndete el guión, vas a tener tiempo que todavía no lo tienes, no tienes fecha para presentar, pero vamos investigando, vamos analizando el tema, vamos escogiendo vamos a decir, la historia, todo lo que conlleva. Listo, luego la conjugación de verbos regulares e irregulares. Conjugación de verbos regulares e irregulares. Vamos a conjugar los siguientes verbos, ¿sí? De la primera persona, del singular y en los tiempos propuestos. Solo en primera persona te está diciendo. Solo en primera persona, yo. Luego identifica cuáles son regulares y cuáles son irregulares y explica. Yo en presente, yo en pasado y yo en futuro. ¿No? Vas a cambiar estos verbos. Pescar, yo pesco, ¿no? Yo pesqué y yo pescaré, ¿no? Esto será regular o irregular. ¿Ha cambiado radicalmente o se ha mantenido? Y vas a justificar qué tipo de verbo es y por qué en esta parte del espacio.
y cada uno lo vas a conjugar debidamente. Luego vas a indicar dos formas en las que se muestre la irregularidad de los verbos. Vas a ver este verbo cerrar y tenemos como 5 formas o 5 tipos de verbos irregulares. Y vas a escribir acá dos formas, ¿no? Dos formas, de repente por vocal, de repente por consonante, de repente mixto, de repente por defecto, no lo sé. ¿Sí? Vas a analizar y vas a identificar. Muy sencillo, muy fácil. Listo. Luego tenemos el siguiente trabajo que es de escribir cada uno de los siguientes verbos en un tiempo simple y en un tiempo compuesto. Tiempo simple, normal, lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Soñar en tiempo simple, yo soñé, tú soñaste, etcétera. Y en tiempo compuesto vas a utilizar la palabra haber. Yo habré soñado, ¿no? Yo había soñado, ¿no? Cualquiera de los dos términos, ¿no? Haber o había, dependiendo de la persona en la cual conjugues, si está en la primera persona, en la segunda persona, en la tercera persona, en singular, en plural, o si está en pasado, presente o futuro, ¿sí? Entonces vamos, tiempo simple y tiempo compuesto con haber o habría, etcétera, con el verbo haber y sus conjugaciones correspondientes, habría, habíamos, etcétera, delante del verbo, ¿no? Habíamos fallecido, quizás, ¿no? Listo. Y finalmente vas a escribir dos oraciones con cada uno de los siguientes verbos en diferentes tiempos. En pensar vas a escribir dos oraciones en, puede ser presente, en futuro y en pasado, no lo sé. Y después con el verbo mover. Tan sencillo, tan fácil este trabajo del verbo. Es lo que hemos aprendido hoy acerca del sociodrama y acerca del verbo. ¿Sí? Tanto regulares como irregulares. Ahora nos toca trabajar de la manera correcta, debida, con el entusiasmo siempre poniendo a todos nuestros trabajos y conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas muy buen día.